Cordial saludo y sean bienvenidos a este noveno episodio de Viviendo Down Under. ¡Oh! Noveno, ¿Nueve? cifras. Dios mío bendito, pero ¿qué hace que estamos publicando el primero? 9. 9. Estamos a nada de... ¿Ya 9 ya. 9 episodios. Ya Este casi es el el segundo noveno. dito, ya casi llegamos. Ya casi llegamos Pues al segundo deberíamos hacer dígito. algo especial para el 10º. Pues Sí. Sí, vamos a pensar bien. Es La que gente pasó nos da como tan ideas. rápido, se pasó Oigan, tan rápido como sí. que nos coge por sorpresa. Entonces, Sí, pero la no, verdad, vamos a sí. planear algo bien bacano con la gente. Cuando Así lleguemos es. a ese segundo dígito. Sí, si tienen ideas nos dejan en Instagram qué podemos hacer para el episodio 10, porque no puede ser cualquier episodio. Sí, No, es un hito. lo mínimo. Tiene que Nuestro ser algo primer bien, hito. Bien bacano, bien Bien especial. top. Así Bien es. top. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, todo tranqui, relax por acá, por la brisi. Ajá. Bueno, Y- todo bien relajado por acá, porque eso es que la Sydney, La Sydney La Sydney la Sydney y Mel. y la Melby, ¿cómo está por allá por la y Melby? Melts. Ellos le llaman aquí Melts, Melts. como con una ¿Melts? S al fin. Ah, Melts. no, esta gente Sí, es muy Melts. letrada. Pero por acá no me también acuerdo qué todo- nombre tienen. Todo va bien. No, Sin lluvia. yo confieso que sí soy muy aletrado en eso. De hecho, yo me di cuenta cómo era el gentilicio de Sydneysiders una vez que estaba hablando con Fer y me dice que, no sé qué es los Sydneysiders. Y yo, uy, ¿qué es eso? Me empiezo a buscar, era el gentilicio. y yo, Google. oh. A esa clase de inglés no asistí. No, no es mínimo. A mí no me enseñaron ¿Cómo es eso. el- Yo fui... ¿Cómo es el gentilicio en Brisbane? ¿Sabes? No tengo ni la No menor tienen idea. idea. Ah, ¿por pero qué claro, no? para hacerme Porque bullying a nos mí vas cortando siempre- así como tan pregunta. públicamente. No, pregunta Ni porque... yo me lo había preguntado. Bueno, ahí Y el de Melbourne, los Melvins. Melburnians. Los Melburnians. Melburians. Melvins y las aldrillas. Somos Melburnians, Melburnians y Victorians. Es como el gentilicio de acá. Ah, bueno, pero Victorian sí lo ha escuchado. Oiga, ¿y usted qué es el de los Sí, gentilicios? Es de Queenslanders también. los New South Waleses, ¿cómo se llaman? People of New South Wales. Porque no hay una... Pero ¿qué es eso tan aburrido? Es que no match. Es no, que New no South tiene, Wales no sí, match con no, nada. no tiene match con nada. Y Sydney tenemos tampoco. todo- por no eso- me- no bueno, me critiquen mi estado, por Sydneysiders. favor. Exacto. Yo sé que Queenslanders sí, pero de Ah, Brisbane Queenslanders, me- sí. Sí. Pero bueno, me queda de Brisbanos. tarea. Brisbanos, sí. Los brisbaneos. Los Brisbanos. Los Bueno. brisbanienses. Bueno, voy a anotarlo y de tarea en el próximo episodio, gente. Con mucho gusto les voy a explicar cómo es el gentilicio de Brisbane. Pero es Listo. que mire, ahí es donde venimos a integrar todo, porque acá todo se Exacto. integra, todo está relacionado. Y es que, vean, imagínense, nosotros llevan 8 años, 3 años, 2 años y todavía estamos aprendiendo inglés porque ese proceso de aprendizaje es largo. Exacto. De nunca Y de hecho- acabar. Exacto. Y de hecho ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo Oh. ha sido ese proceso con el inglés? Largo, Oh. largo y tedioso, largo y sufrido. Nah, pero ha sido... Pero ha sido divertido. interesante. Es de altos y bajos, pero interesante, total. Pues igual, es como la esencia misma de lo que es esta experiencia. Así en cierto punto uno haya perdido digamos, ¿Como de el pronto un objetivo? poco la fascinación o el misterio con el tema del aprendizaje, igual es el motivo por el cual llegamos acá y es obviamente pues como parte esencial de lo que es estar acá. Es vivir la cultura, no solamente un tema de idioma, sino una cultura en general, digamos, interiorizarla a través de un idioma. Entonces es muy bacano, es muy maravilloso. A veces es un poco frustrante, pero muy bacana la experiencia. Así Entonces, es. Y Sí, entrando... todo es un proceso. Exacto. Y entrando en materia, el episodio pasado quedamos en ese momento donde ya estábamos sentaditos con nuestro cuaderno, con nuestro lápiz, en la clase de inglés. Primíparos. Entonces, sí, yo recuerdo... fue el momento sí, de me ver qué dio tanto mucho. nos rindió, a ver si pusimos Exacto. atención en clase. Vamos a evaluar resultados. Vamos a evaluar si esa platica quedó bien invertida o la perdieron. O se perdió. Entonces, listo, Yo digo arranquemos. Sí, ¿qué ibas a decir? No, Bueno, digo como que estaba arranquemos pensando si se entonces. perdió o no se perdió. No se ha perdido, siempre hay ganancia. Hay que tener fe, hay que tener Es fe. verdad, es verdad. Listo, muchachos, entonces llegamos al salón de clases y hablemos de qué nivel de inglés creen ustedes o sienten que tenían en ese momento. ¿Cómo era su inglés? ¿Se Bueno, defendía? yo lo que les conté, yo sentía que venía como con -0
.30 de inglés, o sea, cero, nada de inglés. Cero pollito rayado. Literal, nada de inglés, pero sí me encontré como con un gran motivante de que a la final entendía algo, que no tan de todo estaba perdida, pero claramente es que yo siento que el inglés y aprender inglés está compuesto como de ciertas habilidades que a unos se nos facilitan más que a otros. Me explico. A uno se le facilita de pronto la parte más de hablar, a otros de pronto la parte más de escribir, a otros la parte de entender. Entonces yo creo que era muy buena la parte de entender. A mí me hablaban y yo no el que listening, entendiera la escucha. Sí, Okay. no es como que yo entendiera palabra por palabra, pero al menos captaba que era lo que me querían decir. Okay. Pero si yo iba a hablar, no había poder humano que a mí me sacara una palabra. O sea, mi cerebro no lograba hacer esa conexión y sacar ahí las palabras. Entonces, por eso es que yo evaluaba y decía, no, es que soy muy mala en el inglés, pero era por ese pequeño detalle. No, o sea, yo diría que en el caso mío, a ver, yo era como ese tipo, yo creo que las personas que nos están escuchando se van a identificar mucho con lo que voy a decir, porque yo soy de los que decía, no, yo me defiendo, y uno dice como que, bueno, esa definición de yo me defiendo es muy amplia, entonces es el decir... ¿Se estrelló un poquito? Sí, a ver, yo descubrí que tenía muchísimo, o sea, no sé, yo antes diría que tenía un 50% de lo que era el inglés, después de llegar y ver lo que era el inglés y verlo en una cultura y verlo en una sociedad y ver todo lo que ocurría, uno dice como, bueno, de pronto no estaba tan 50%, estaba un 30%, un 25%. No porque no entendiera, o sea, sí entendía, sí me defendía, de hecho yo llegué acá. Digamos que es un poco un susto cuando uno ya dentro del viaje pasa la línea en la cual ya toda tu comunicación tiene que ser en inglés y uno como, ay no, estoy en otro lado. Pero bueno, entonces yo sobreviví esa parte, yo me defendí bien, pero digamos que cuando llegas y descubres, o sea, que más allá del entendimiento del inglés como cosa muerta, por entenderlo de alguna forma, o sea, como algo que no se modifica, como algo que pues como que se entiende así, descubres que no, que es un elemento vivo, que está en reconstrucción y en reinvención todos los días, que cada persona lo modifica de cierta forma. Entonces me di cuenta como, bueno, de pronto y me faltaba muchísimo más que nada más un 50% por aprender. Entonces sí fue como, a ver, yo venía creyendo que sabía más o menos y descubrí que era un poquito más tirando hacia menos realmente. Y en el caso de Fer, yo como dije en el episodio pasado, yo lo que sabía era por lo que veía en internet. Y pues sí, cuando estábamos en el colegio y demás. Y con eso que sabía me defendí, digamos, cuando viajé acá, en mis vuelos de conexión y más con toda la historia que me pasó, que pues ya eso lo hablaremos en otro episodio. Fer dijo que estudiaba viendo La Rosa de Guadalupe en inglés, ¿o cómo no? No, yo veía muchos tutoriales. Eso traducido. ¿Te imaginas eso? No, yo veía muchos tutoriales. Yo lo que hacía era ver tutoriales y escuchar así no entendiera, eso era lo que hacía. Y con ese inglés fue que llegué acá y así como un porcentaje, yo también creería que al final eso era como un 30, 40 si acaso, porque igual eso que uno se da a entender pues como por contexto, pero pues había muchos errores gramaticales y cosas que lo fui aprendiendo después a medida que avancé en lo que estudié. Sí, uno como que medio se engaña ahí con esa expectativa, ay no, yo sí vengo con cierto nivel, yo no sé qué, y sí se pega uno como un golpe ahí de realidad. Como pero a pesar de que lo que pasa es que a pesar de que es un golpe como de realidad, así como dices, o sea, se siente como con cariño, o sea, uno creería que de pronto se fuera a sentir un poco más brusco ese golpe de realidad y la verdad es como... No, yo sí conocí gente que sí se pegaban duro. Solo que no lo querían asumir y entonces seguían creyendo que hablaban perfectamente. Y como uno era un poco ignorante, eso ya es negación. Uno decía, wow, sí hablan inglés. ¿Y qué? Después con el tiempo, cuando ya fui aprendiendo, exacto, era como, claro, como yo era la bruta, entonces comía cuento. Sí. Entonces es como más bien por ese lado. Pero a la final es bueno como dar como... Lo que tú dices, ser consciente de eso y decir como, bueno, no me falta y estoy entrando a estudiar inglés y a eso fue lo que vine, entonces toda la actitud full a meterle la ficha y aprender inglés. Exacto. Es que exacto, de hecho precisamente pues como de hablar de listo, ¿qué es meterle la ficha? O sea,
¿Qué es eso? A ver, uno llega y obviamente llega a un país donde hablan inglés, obviamente llegas a una institución donde te van a enseñar inglés, pero igual el tema del aprendizaje de un idioma va mucho más allá que lo que vayas a ver dentro de un salón de clases. Y digamos que está muy condicionado a lo que cada uno de nosotros haga precisamente como por ese proceso. Entonces yo les iba a preguntar, muchachos, ¿ustedes qué estrategias utilizaron para poder aprender el inglés? Ay, no, es que creo que yo en este capítulo, en este episodio voy a ser como la más mala, o sea, de todos, porque yo hice todo lo opuesto a lo que uno debería hacer. Se veía la Rosa de Guadalupe en español. Vea, tenía que aprender a fe. Exactamente, porque yo decía, ¿cómo voy a perder esa esencia hablando ahí de la Rosa de Guadalupe con esas palabras tan únicas, tan esenciales, que si lo traducimos no va a sonar igual de chévere? Entonces yo era como muy negada. Es que mi proceso, de pronto existan personas, háganmelo saber si no soy la única, que tengan su dilema con el inglés, y es que tengo que aclarar que a mí no me gustaba el inglés. O sea, yo sufrí mucho con el tema del inglés. Cuando yo estaba en Colombia, yo siempre le vi el inglés. Ustedes saben que uno lo aprende en el colegio, que eso es obligatorio, y pasar una materia, pues uno la pasa porque pues toca, pero otra cosa es realmente aprenderlo, ¿no? Y verlo como de una forma que lo vas a usar. Pero yo decía, es que eso nunca lo voy a usar. Yo viviendo aquí en Colombia, yo como, ¿por qué voy a tener que usar inglés? Me decían, no, en la parte laboral te va a tocar. Y yo, ¿qué? Pues uno pues trabaja en empresas que no se lo piden. O sea, yo todo le sacaba excusa y le huía. Mi papá me compró un curso y yo no. Mi papá me insistía mucho. Y yo, que yo no quiero. Ya, pero la terquedad... La terquedad, o sea, de verdad, yo no sé cuál ha sido mi bronca con el inglés. Todavía no me va a tocar ir a terapia por eso. Bueno, no sé. Entonces, eso siento que cuando yo llegué acá, sí, creo que yo lo conté en un episodio, realmente no... La excusa era aprender inglés, pero yo no estaba tan del todo preparada y consciente de lo que eso iba a implicar. Y si le iba a meter o no la ficha a aprender inglés y a utilizar todos los recursos necesarios para aprender inglés. Pero porque entonces... al final uno viene con el colegio y a utilizar el colegio como un sistema de aprendizaje, pero también hay muchas otras formas. Pero te pregunto, entonces realmente tú vivías, digamos, la experiencia del aprendizaje de inglés, al menos al principio lo vivías, era como dentro de clase, o sea, terminabas clase y eras como... Chao, o sea, claro, no, hay factores... tu chip cambiaba completamente. Sí, hay factores que uno no tiene en cuenta cuando piensa en esta experiencia. Por ejemplo, yo llegué a un homestay y llegar al homestay me beneficiaba porque pues tenía unas personas más en el día a día para poder practicar inglés, pero ellos no estaban pegados 24/7 a mí. Yo me vine con una amiga y vivíamos juntas, entonces hablábamos español. Total. Por ejemplo, me pegué un golpe tenaz en el colegio porque yo juraba que allá en el colegio iba a ser 100% inglés y que yo creía pues ingenuamente que es que iba a estudiar con australianos. Yo no sé qué me imaginaba en esa época, pero lo que me encontré fue una mano... Claro, yo no sé ingenuamente qué pensaba, pero llegué fue a encontrarme con una mano de latinos que a mí me dio rabia. Y yo dije, pero ¿qué es este colegio de español tan bárbaro? Porque la gente no hace el esfuerzo. O sea, en el colegio hacen la regla que tú tienes que hablar en todo lado inglés, pero la mayoría de gente se tumba a eso y habla en español. Y yo vivía muy frustrada las primeras semanas y con rabia, y decía, yo pagué esto, hice todo este esfuerzo hasta llegar acá para encontrarme a todo el mundo en los rincones, en los salones, en las esquinas hablando español, ¿sí? Entonces también el mismo medio me iba llevando a desligarme de ese proceso de aprendizaje. Fue en parte inconsciente, pero mi debilidad del odio, no, lo que les digo, era más fuerte, entonces para mí era muy fácil perderme en ese proceso de aprender inglés. Y mira que pasa similar, y no solamente con el español, sino que uno ve como los grupitos, como de acuerdo a las lenguas, porque yo me acuerdo que en el colegio donde yo estudiaba, también pues estaba esa política, y también uno escuchaba como a los japoneses en un rinconcito hablando, o a los thais. Pero se tocó colegio de asiáticos, antes habían como de muchas culturas, pero me refiero a que uno siempre veía como los grupitos característicos, como con un idioma en común, sí, como hablando sus idiomas. Como que no se integraban. Exacto. Yo, por ejemplo, estrategias que usé, bueno, yo al principio también como que pensaba que era ir a clases y ahí estaba la magia. Y una vez hablando con un profesor, en una de esas electivas que Steve mencionaba en el episodio anterior,
que era como inglés en contexto, algo así. Ahí el profesor dijo una frase como que fue la que hizo match o click, y fue como, lo que ustedes ven aquí es mucha teoría, pero el inglés está afuera. Sí, y el profesor nos puso, me acuerdo que nos puso como una comparación en, imagínense cuando ustedes aprendieron su idioma nativo, sea el que sea. Ustedes cuando llegaron a su colegio en primaria o lo que sea, ustedes no llegaron a aprender el idioma, ya ustedes lo sabían, así cometieran errores de pronunciación, conjugaran mal, porque lo absorbieron con el contexto. Entonces, ahorita lo que va a pasar es que lo mismo va a pasar con el inglés. Si ustedes no salen a la calle y se meten en esa dinámica, pues no les va a ser suficiente lo que aprendan acá. Sí. Y yo me quedé con eso y dije, no, me toca entonces mirar qué hago. Y ahí fue cuando, me imagino que eso pasa en todas las ciudades de Australia, que me acuerdo que yo en esa época solo trabajaba como los fines de semana y estaba libre por las tardes. Entonces me iba para esos cafés que hacían como conversaciones grupales con otros idiomas. Sí, no, total, pues porque yo digamos no trabajaba por las tardes y lo que hacía era como buscar trabajo, repartir, y tipo 5 o 6 que hacían esos, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero era como grupo de lengua, algo así. Sí, igual por ejemplo, eso me recuerda que gente. Por ejemplo acá uno encuentra mucho en los councils y en algunas iglesias, por ejemplo, también es muy común encontrar grupos de conversación. Y grupos de conversación, y dice como no, para que vengas y practiques tu idioma. Yo creo que una de las cosas también a decir, pues que es como más un paréntesis de acá, es que uno creería que en un país de estos todo el mundo habla inglés y todo el mundo habla inglés a la perfección, y la verdad es que esa no es la realidad. Exacto. Entonces igual, o sea, tanto la gente que está como estudiando en los colegios como nosotros, como gente que ya está viviendo, incluso gente con residencia, gente hasta con nacionalidad que todavía le causa problemas pues como el tema de inglés. Entonces ese tema del inglés como digamos por allá tan mágico, tan no sé qué, eso digamos que cambia un poco cuando llegas acá y te das cuenta que esa no es la realidad. Pero sí, entonces eso nos estaba contando de las estrategias. Bueno, sí. Por ejemplo, bueno, es que ustedes saben que yo llevo varios años acá, entonces mi proceso ha sido muy largo a comparación de pronto del de ustedes, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, yo dejé de estudiar, por ejemplo, eso no muchas personas lo saben. Entonces, yo estudié, por ejemplo, los 6 meses iniciales con los que la mayoría solemos llegar, y digamos que traté en lo posible de hacer buen uso de eso. Pero hay otras prioridades como conseguir trabajo y pagar una gran deuda con la que yo me vine, que me agobiaba, y yo le di más prioridad a eso en su momento que el inglés y asistir a clases. No, asistir no, porque al final uno le toca asistir, entonces no hay forma de zafarse de eso, sino que uno llegaba cansado, no tenía la misma actitud y como que le daba pereza hacer la tarea. Por ejemplo, porque eso es una cosa importante que decir, dejan tarea, como vi el colegio. Es que lo que decía, volver al colegio. Revisan, y te la revisan, y donde no lo primero que hacen en la mañana. Exacto, lo primero que hacen en la mañana es revisar tarea, entonces tienes que sacar tiempo para eso. Entonces ahí en esa parte, digamos que yo medianamente lo aproveché, pero si yo hubiera venido por esos 6 meses, me devuelvo con un poquitico más ahí de inglés, como decir, uy, alguito, ahí 3 palabras más aprendí. Pero no desarrollé nada, ¿no? Como que ya hablas, ya te defiendes. Chicos, ya no sé por qué. favor, nadie siga el ejemplo de Kat. Sí, para los que nos están escuchando. Yo por eso les hice la aclaración, porque mi proceso ha sido, pero es más, quiero que lo entiendan, que es más desde el corazón y de la relación con el idioma. Que hasta que yo no sané esa relación, que aquí un disclaimer, eso me tomó muchos años. Yo no sentí que mi inglés mejorara. Entonces, pero sí quiero contar, por ejemplo, en cuanto a estrategias mucho más adelante, cuando les digo que yo ya tuve que dejar de estudiar. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan ese episodio en que les conté que yo solo tenía 5 gigas de data en el celular? Porque eso era lo máximo que existía en esa época. Pues, por ejemplo, tener internet en la casa era todo un lujo, literal. Y conseguir un plan para poner en la casa era todo un dilema. Además, no era como es hoy en día, sino como con
ustedes me corregirán como Bueno. con la línea del teléfono, no. No jodas. Iba a conectar la línea del teléfono, entonces tú tenías que tener un número de teléfono y tenías que tener Telefónico. teléfono en la casa. Dios Entonces mío, era Kat. más complicado aún, era re complicado y sin inglés uno poder entender todo eso, sacar un plan, no era fácil. Entonces yo duré un año, más de un año y medio sin internet en la casa y vivía con 5 gigas mensuales, ¿sí? No. Pero en su momento eso suena trágico porque yo sé que la data y eso ha incrementado con los años, pero a mí las 5 gigas me duraban realmente el mes. Lo que pasa es que igual como han venido aumentando la calidad, todos los contenidos se han venido haciendo más Pesa pesados, más. entonces pues lo que era un video en su época no es lo mismo que es un video ahora. Ya pesa Que ahora, muchísimo más, exacto. entonces requiere mucho más data. Exactamente, entonces a mí me duraba, pero entonces igual también tenía que cuidarlo porque tampoco podía permitir que se me acabara. Entonces lo que yo hacía era estar conectada al televisor que Viendo no tenía noticias. parabólica, exacto, puras noticias y puros canales básicos de obviamente australianos. Entonces Sí. yo después de Puro los reality años show. entendí sí, como que caí en cuenta que en medio de todo estar pegada a esos programas porque eran bobos, aburridores, Sí. al comienzo no entendía nada, con el tiempo sí dije, esto me sirvió de algo. Y es Total. algo que yo Qué recomiendo. bueno. Vean televisión y vean esos canales y vean noticias. Por ejemplo, es una buena herramienta para ayudarse a mejorar en el proceso de aprender inglés. Totalmente. Y en el caso de Fer, a la vida que lo interrumpimos, Fer, cuéntanos No, no, de tu no. estrategia. Yo lo que hacía era, aparte de lo que, de ir a como esos talleres que eran más como conversaciones, me acuerdo que daban un convito especial que era como una gaseosa y una pizza por $5, porque el chiste era como ir a conocer gente y hablar. Interactuar. Ajá. Entonces eso era como 2 veces a la semana, creo que era como martes y jueves, algo así, y yo me iba a veces a hacer eso, no iba siempre, pero pues fue como la Cuando estrategia podías. que encontré. Porque sí, lo que decía Kat, para algunos se nos facilita más una cosa, para otros más la escritura, para otros más el escucha. Y pues yo decía, no, yo siento que yo la pienso y luego pasan 1000 años y es que hablo. Entonces quise como cortar esa brecha. Y por eso dije, no, me toca ir y hablar y así diga locuras. Ujú. Y básicamente eso me ayudó bastante también. Es que yo creo que precisamente, yo les voy a contar de mi experiencia en el caso mío. A ver, lo que pasa es que mi experiencia estuvo muy mediada por lo que fue la llegada del COVID. Entonces, de verdad que Claro. fue bien, pues como un poco coja respecto a lo Sí, que era la claro, interacción con las diferente personas. a lo O que sea, hubiera podido ser. literal, o sea, se marcó un antes y un después. En el antes era muy de interactuar la gente. Yo soy muy hablador, o sea, ya ustedes lo han podido identificar acá. Yo todo el tiempo era hablando, no importaba que fuera en inglés. Creo que el tip más básico que hay para todo el mundo es, como les decía, hay muchísima gente que vive acá y que ha vivido durante muchos años acá y que su inglés todavía le falta mejorar demasiado. Entonces, digamos, yo siento que, por ejemplo, en las principales diferencias que hay entre estudiar en nuestros países y estudiar acá, es que en nuestros países tenemos como vergüenza de que la gente lo vea a uno y diga, ay, pero mire que no pronuncia esto bien, ay, pero mire que comete este error, ay, pero mire que no sé qué. Sí, es cierto. Y llegas acá y acá es como, o sea, como defiéndase, sobreviva. Desde que usted sea capaz de comunicar una idea, realmente no es como que te vayas a encontrar el hijueputa este en la calle que te diga como, no estás hablando bien. O sea, no, a la gente le interesa es que comunicarse con vos. Entonces, desde que pierdas ese miedo, ya empiezas pues como a disfrutar mucho de la experiencia de diversidad cultural, de un montón de cosas pues de lo que la otra gente tiene para darte. El problema es cuando estás en COVID. Entonces, en época de COVID resulta que el lugar donde yo me estaba quedando, por ejemplo, no tenía internet ilimitado. Eso teníamos como unas gigas ahí que eran pues, muy poquitas, la verdad, como gratuitas. Okay. Entonces, y más jodido porque nosotros estábamos en clase virtual, entonces nos tocó comprar un módem. Eso fue un despelote desde la conseguida del inglés, pero digamos que en resumen, el inglés, el internet era muy limitado y a mí me tocó hacer básicamente lo mismo que hizo Kat, que es empezar a ver televisión. De lo lindo y los programas más aburridos de la vida, porque no crean que es nada entretenido. Sí, para nada. Eso, cuando dice que lo más entretenido eran las noticias y era como ver cómo el mundo se iba lentamente. O un programa muy similar al de ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Jugaba ahí a adivinar las... Como un concurso, hay un sí. programa que pues todavía lo dan porque obviamente mi experiencia no es tan vieja, pero es como unas cosas raras de unas bolitas cayendo y son como unas láminas que tienen que tirar y les hacen unas preguntas súper random, son programas rarísimos. Pero Acá hay eso, muchos de esos programas, sí. Como sí, de les fascina, preguntas, les fascina. sí.
Ujú. Entonces pues fue como muy apegándome a eso y ya posteriormente cuando ya pues digamos pude conseguir un lugar con mejor internet y todo el asunto, yo sí tenía buena navegación en mi celular, que de hecho gracias al celular fue que pudimos sobrevivir con el tema de las clases virtuales porque tocaba compartirle el internet al computador para las clases. Entonces era muy de cuidarlo, o sea, literalmente teníamos límite de navegación por día, pero uno tenía que estar pendiente. Pero yo sí me la pasaba, era por ejemplo, escuchando música y sacaba las letras de las canciones y trataba de entender y sacaba, por ejemplo, notas de las preguntas de lo que yo no entendía para preguntarle al profesor, como profesor, ¿por qué en esta canción dice esto y yo no encuentro esto en internet? ¿O por qué dicen aquello? Si eso está mal dicho y cosas así. Y te empiezas a dar cuenta como de lo que fue esa barrera. Las canciones fueron una excelente, digamos, estrategia para eso. De la barrera de lo que era el inglés, digamos, como se debe hablar, como la forma adecuada de hablarse y la forma real, porque es que realmente, sobre todo en las canciones, se resume mucho, se pegan palabras, se pronuncian mal cosas, entonces fue como cruzar esa barrera entre, bueno, este es el deber ser y esta es la realidad de lo que se vive. Entonces por ese lado fue como, digamos, la principal estrategia. Sí, digamos, bueno, yo pensando acá como en todo lo que he hecho en todos estos años para intentar aprender inglés, todo ha sido de manera como muy inconsciente, pero siento que todo me ha aportado demasiado. Entonces lo primero fue eso, como estar viendo televisión todo el tiempo y luego pues a la final yo solo trabajaba. Entonces he contado siempre como con la fortuna de terminar envuelta en trabajos en los que solo me relaciono o con australianos o con kiwis o de Nueva Zelanda para los que Exacto. no entienden como el término. Entonces eso ha sido una gran ventaja porque yo siempre me he tenido que ver envuelta, así no sepa inglés y así no sepa hablar, me he tenido que esforzar a hablar. Pero es que vos tenés dos ventajas. La primera es que igual siento que en Queensland no hay tanto hispanoparlante como por ejemplo en Sydney y Melbourne, que sí hay demasiados. Y por eso por un lado, y segundo porque igual viniste hace más tiempo, entonces digamos la realidad que había en ese momento respecto a la migración de personas desde Latinoamérica, desde España, sí, es muy diferente a la que hay en la actualidad. En la actualidad sí, viene mucha verdad. más gente. De hecho, esa es una de las razones por las que yo recomiendo Gold Coast, porque a la final los estudiantes no escogen mucho esta ciudad, así que la comunidad latina no es tan amplia, aún de hecho yo considero que no es tan amplia, sí ha incrementado claramente con los años, pero no tanto. Y a la final no es que tú te los encuentres en todos los trabajos. O sea, lo que tú dices es mucho más fácil involucrarse a la cultura australiana y estar envuelto y relacionarte con ellos, al menos laboralmente, lo cual beneficia mucho en el proceso de aprender inglés. Y yo recuerdo mucho que uno de los primeros trabajos que yo conseguí eran una fábrica de tapetes. Ahí sí yo hice un oso, pero bárbaro. Recuerdo que es que yo no sabía hablar, yo me defendía, o sea, yo intentaba, me daba mucha pena, pero abría la boca para decir lo que creía que tenía que decir y ya, no es como que, no como tú, que tú hablas y hablas y hablas bien sea en inglés o en español, pero la logras. Yo hablo mucho en español, pero en inglés sí soy súper tímida y eso me pasaba, pero igual hay momentos que tocaba decir algo, ¿no? Entonces en esos momentos hubo un momento que yo me tenía que ir, se me acababa mi turno y yo pues que tenía que avisar que ya me iba. Entonces fui y me acerqué a donde la vieja y le dije como, I'm gone. I'm gone. I'm gone. Y ella como que me dijo, ¿ya te fuiste? Porque yo te veo acá. Fue lo que me dijo. Y yo como, entendí que obviamente dije la expresión súper mal. Yo quería decir como I'm leaving. O como sí, como que ya me voy. Y yo dije como ya me fui. Sí. Y entonces ella me respondió, yo le entendí lo que ella me respondió irónicamente, porque fue muy irónica, no se burló en mi cara, pero sí me lo dijo de una forma muy irónica, burlesca. Y yo... Güey, madre, pues me sentí como un rábano ahí, yo como que a little. Pero mira que Kat, mira que lo que tú has dicho es muy cierto. Hay muchas cosas que uno aprende del inglés, obvio cometiendo el error y que alguien te lo haga ver, pero también dándote cuenta cuando tú escuchas a alguien nativo o alguien que tenga muy bien inglés y tú mismo dices, yo cometo el error y no lo hago así. Lo que pasa es que igual hay mucho del aprendizaje que viene desde las experiencias. O sea, uno dice, es más fácil recordar la escena en la cual ella se burló de ti en esto, pues que no es lo recomendable, no es lo que uno diga qué bacano que haya sucedido, pero créeme que no se te va a olvidar. Mientras total, es que desde sabes yo aprendí. Y yo dije, es que no sé si I'm gone. O sea, exacto. Ya me quedó marcado. Mientras que uno nunca se va a acordar como, sí, ese punto lo saqué malo en el examen. Uno no se acuerda de eso, no se acuerda de esas experiencias así tan puntuales. Y eso me lleva al siguiente como
trabajo en el que yo duré muchos años y hay un mito acá que siempre se dice como cuando tú trabajas en limpieza es el trabajo en el que menos aprendes inglés. Amigos, yo fui housekeeper por muchos años y fue donde más aprendí inglés. O sea, de verdad. ¿Le hablaba a los baños o qué? No, trabajaba en un hotel y yo, la gente me hacía la charla. Entonces, pero era muy divertido porque yo como que me ponía mini metas. Como que voy a aprender a utilizar I'm going, por ponerles un ejemplo. Entonces, como que toda la semana trataba de estar muy focus en utilizar el I'm going bien. ¿Sí? Como que estaba muy focus en eso, como que si cometía errores en otra cosa no me importaba, pero como que esa era la meta. Y así cada X semanas me ponía una mini meta con ciertas palabras o expresiones o lo que fuese, ¿sí? Y así yo misma me iba forzando a ir aprendiendo poco a poco porque no tenía otros recursos, yo no asistía a clase. Me hiciste acordar de algo súper raro que yo también hacía, digamos un poco más adelante porque ya tenía un nivel más avanzado, pero digamos que lo más random que yo llegué a hacer era, yo trabajaba desde ese entonces pues como con domicilios y lo que yo hacía era que empezaba a conversar conmigo. O sea, yo empezaba como a responder como quien dice entrevistas, como si me hubieran hecho una pregunta y yo empezaba como yo ya me enloquecí, marica. Ya. Y otro nivel desbloqueado, como autoconversaciones en inglés. Literal. A manera de anécdota, otra estrategia muy rápida que yo usé y la sigo usando hasta hoy es volverse chismoso. Ay, yo desde serio, chiquito. Volverse chismoso. Naturalmente soy así. Bueno, voy a explicarles por qué. Yo mucho de las frases que he aprendido, de la entonación de las palabras, porque a veces tú puedes decir la frase, pero si no la entonas como es, se escucha como... Sí, exacto. O se escucha como verbo, o se escucha que como el adjetivo. Y yo me he vuelto chismoso en el sentido de que yo siempre que estoy en la calle, sobre todo en el transporte público, en los trenes que la gente siempre va hablando, yo comienzo a escuchar conversaciones. Okay. Y lo que voy es, y lo que decía Steve, muchas cosas uno como que las guarda en la memoria por el momento, por la experiencia. Y digamos que desde hace mucho me acuerdo, esta frase no se me olvida más por ese momento. O cosas también, por ejemplo, y ahorita más con esto de que la pandemia y los tapabocas todo el tiempo, y que uno no lo ven a uno por debajo del tapabocas, me pasa. O sea, ellos hablan y yo imito acá debajo del tapabocas. Ay, el propio stalker este man. Sí. Y así yo digo, bueno, el día que se acabe lo del tapabocas, paila, porque pues voy a aparecer el loco en la calle, pues hablando. Pero me ha ayudado mucho. Entonces, como el estar escuchando, ellos lo dicen así, ellos lo pronuncian así, le ponen esta entonación, como que uno se va grabando eso por el momento. Y se le queda a uno, no se le olvida. Sí, a la final ahí es estar alerta. Alerta a todas las situaciones. Chismoso, Juan. Pero es muy bacano, sobre todo porque igual, a ver, ya ustedes están hablando, digamos, de cierto nivel. O sea, por ejemplo, venimos de lo de Kat, que lo de Kat era, mira que desde una frase que era, digamos, muy sencilla, es el me voy a ir ya, o el ya me voy a ir, pues, como de este lugar. Por ejemplo, lo que vos estás diciendo es como, bueno, esta es una estrategia un poco más avanzada, requiere, pues, como un nivel de conocimiento más avanzado. Por ejemplo, lo que yo hice ya un poco más adelante, con un poco más de nivel, y que es mi mejor amigo hasta la actualidad, son los podcasts en inglés. Todo el tiempo trato de consumir lo más que pueda, porque igual ya es como, bueno, ya dejamos el tema de podcast para aprender inglés. No, estos ya son podcasts y todos los temas son en inglés y todo el asunto. Y eso ha sido pues como una gran ayuda. Pero eso me lleva al siguiente punto, es bueno, ¿ustedes en qué punto dijeron como, bueno, realmente pasó una u otra cosa que yo dije, me di cuenta que estaba aprendiendo inglés? O sea, como que algo hizo clic. Por ejemplo, en el caso mío, no sé, cuando ya le puedo empezar a quitar los subtítulos a las series. Yo dije como, wow. Ay, sí, ese es otro tipo, otra herramienta que utilicé también en su momento. Comenzar a ver series en inglés, pero con subtítulos en inglés. Y como que ya uno superaba el nivel cuando le quitaba los subtítulos, así como dices. Sí, total. Entonces yo, por ejemplo, digamos, incluso el nivel, entre comillas, desbloqueado del cual les voy a hablar, no sucedió hace mucho, que fue este diciembre, que fue cuando me voy a ver Spider-Man, la última de Spider-Man.
y no tenía subtítulos, obviamente no era doblada, o sea, sí claro, fue como sí. inglés Cine. puro y duro, y yo era como, ¡ah! Sí, en cine, yo era Ajá, como, sí. y yo, marica, la voy a embarrar porque no voy a entender la película, y la entendí completa, y yo era como, no sabes si estaba más feliz por los 3 Spider-Man juntos o por el inglés. Yo como, ¡ay, qué orgullo! Oye, sí, eso también es. Sí, como que hay momentos que, bueno, es que uno va teniendo como éxitos, como que tú dices, como que me gradué de esta situación, como ir a cine, por Donde ves ejemplo. el progreso. Así exacto. donde ves el progreso, verte tu serie favorita sin subtítulos en inglés y que entiendas toda la serie en inglés, por ejemplo. Total. A ver, que la entiendas toda es como un decir, porque no es que vas a entender el 100% palabra tras palabra, pero a la final logras entender en general Sí, la trama, todo. toda la película o lo que sea. Poco a poco vas Sí, como porque- evolucionando, o sea, realmente, Sí. yo me acuerdo que con lo de las series empezó como, bueno, primero me la veía en inglés con subtítulos en español, después fue inglés con subtítulos en inglés, después pasó a ser ya inglés sin subtítulos. Por ejemplo, Sin yo me di cuenta subtítulos. que las caricaturas normalmente tienen mejor, o sea, son más fáciles para aprender. ¿Por qué? Porque como eso obviamente no son personajes hablando, el micrófono está cerca de las personas que están hablando, entonces se siente como si todos los personajes estuvieran ahí al frente tuyo. Mientras que cuando son películas o series grabadas de personas reales, los micrófonos están lejos, entonces la forma en la que se escuchan las voces de ellos es un poco más lejana y es más difícil de entender. O sea, mejor dicho, piensen como cuando están ustedes niños, o sea, ustedes no empiezan a Sí. aprender de una vez con lo difícil. Entonces, por ejemplo, yo empecé con caricaturas y pues que a mí me Alguien- encantan, entonces eso fue Sí, ganadorcísimo. alguien a mí me dio ese tip que era ver programas para niños, Ujú. sí, o películas infantiles, pero nunca lo usé. Sí, porque al final tú estás aprendiendo todo, absorbiendo todo el Sí. vocabulario, toda la manera. Y entre más fácil sea el vocabulario, pues más lo vas a absorber. Sí, Entonces, esa de es la razón, complicarte porque con... utilizan un vocabulario mucho más fácil, sí. Pero igual vos, Yo- por ejemplo, estabas hablando de algo súper genial y es el hecho de cómo son como mini triunfos y uno, digamos que parte vital de ese aprendizaje es, marica, hay que celebrarse a Celebrarlo, uno mismo exacto. lo que está logrando, porque ahí no se Exacto. trata de, es que yo tengo no sé quién que habla mejor, es que no sé quién vecino mío, amigo mío, lo que se habla mejor, uno como, no, esto es un proceso muy personal, Sí. te tienes que sentir muy orgulloso de cada paso y que cada uno enfrenta dificultades muy diferentes. Por ejemplo, Total. no sé, a mí, digamos, yo siento que tuve cierta facilidad para el desarrollo del inglés porque a pesar del COVID, pues digamos, se me dio bien, pero por ejemplo, lo que vos superaste al haber, digamos, quitado ese miedo y quitado ese odio, eso es un triunfo gigante y te Sí. tienes que sentir muy orgullosa de eso. Literal, yo sentí eso hace, hijo de madre, como 6 años después de haber llegado acá. Sí. 6 años después, o sea, póngale hace 2 años larguitos. Y fue literal, lo sentí así como de un día para el otro, en el que yo, lo que a mí más me tuvo como en el limbo todos esos años era mi capacidad de hablar, como que yo no me soltaba, me daba mucho miedo. No, lo intentaba, sí, pero no fluía. Un día me levanté, yo no sé qué pasó, pero hablé. O hablé mal, cometí errores, pero ya superé ese miedo, ¿sí? Entonces Sí. ya estaba como al nivel Steve, que ya hablaba como una cotorra, pero ya no me importaba si cometía errores, porque también me pasó que hice clic con eso que tú decías en algún momento, y es que entiendes que todos acá pueden llevar muchos años y nunca van a hablar bien inglés, que de hecho los australianos cometen muchos errores gramaticales. Sí, de hecho, es cierto. Y cuando uno es juicioso en las clases y aprende bien la gramática, empiezas a descubrir los No, errores que a los descubrir, australianos a mí cometen. a mí me ha pasado que he descubierto, hay una regla gramatical del inglés que es cuando uno genera como una situación hipotética que uno dice, if I were you, que quiere decir, si yo fuera tú. No he escuchado ni una sola vez a una persona nativa que lo utilice. Jamás. Ellos siempre dicen if I was, lo cual Sí. está Ah, mal sí. dicho gramaticalmente. Entonces, o sea, así de engañoso es el tema. Vaya usted ponga if I was en un examen y le sale mal, No, porque total está mal, mal sí. gramaticalmente. Sí. Entonces, entender que es una cosa viva, pero esos pequeños triunfos son valiosísimos literal. y uno se Y- tiene que sentir muy orgulloso de eso. Total. Yo la Y lo que verdad les digo que a la gente que no se sientan mal de su proceso, ¿sí? Y se los estoy diciendo acá yo, que me ha tomado tantos años aprenderlo, pero porque he sido muy consciente de mi relación con el inglés, de el esfuerzo el extra esfuerzo que me ha tocado hacer debido a las habilidades y desarrollar esas habilidades, que digamos en el caso de acá los muchachos vinieron con más habilidades y también con una intención mucho más clara desde el comienzo, entonces que eso ayuda.
Entonces, para mí, tener como esos logros, celebrármelos y sobre todo no compararme con los procesos de los demás y no sentirme Eso es mal. importante. Sí, o sea, a mí que me vengan, ay, tío, has tantos años y no has aprendido inglés, pues no, pues bien por ti si lo lograste antes, pero pues a mí me tocó así y no hay lío y no tengo afán, ¿sí? O sea, tómenme lo que me tome, aprender, estoy dispuesta a hacerlo. Eso es importante, que no todos aprendemos con en la misma velocidad, digámoslo así, coloquialmente. Y a veces no, pero si tal persona llegó al mismo tiempo que yo, ¿por qué tal persona tiene mejor o peor inglés? Al final es un proceso independiente. Sí. Y ahí es donde uno entiende que el inglés no es solamente de irse a sentar en el salón y aprenderse cosas como, De no sé, memoria. cosas que uno se aprende de memoria. Es absorción, por ejemplo, las cualidades también que uno tiene. De pronto hay Sí. personas que son más dadas a ciertas habilidades y eso les facilita el idioma. Hay personas que son más dadas a otras cosas y pues no encuentran la manera de articular todo. Pero al final es un proceso. Y Kat de dijo, hecho, perdóname. no, te y interrumpo. dijiste algo muy cierto cuando contabas lo de relajarse en el sentido de empezar a hablar, y es que la sociedad australiana está acostumbrada también a los migrantes, y ellos no están esperando escuchar para ver si tú hablas bien, perfecto o no. Después que tú te dejas entender, ellos No les te importa siguen la realmente. No está para conversación, evaluarte, exacto. ¿no? O sea, ellos no son Y con el profesores tiempo para te estar das ahí. cuenta, exacto, y con el tiempo te das cuenta que tanto conversar, tanto escucharlos, comienzas a ganar un vocabulario que ni siquiera tú estudias, sino que lo vas absorbiendo. Sí, llega un punto que la conexión que yo hice de todos esos, desde todo ese tiempo viendo televisión y cosas así, que yo dije, y yo es que ¿de dónde aprendí esto? O sea, Sí. hay cosas que yo sé y las utilizo y no sé de dónde las aprendí, no sé ¿De cómo dónde las las aprendí. aprendiste? Exacto. Pero entonces yo les iba a preguntar precisamente sobre eso y es bueno, listo. Más allá de que, digamos, cada uno de nosotros va a tener un ritmo muy específico y va a tener unas facilidades mayores o menores para el aprendizaje del idioma, ustedes, digamos que la pregunta reina en internet es como, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar para tener cierto nivel de inglés? Ustedes ahí en ese caso, ¿qué responderían? Bueno, Pues- digamos pues que yo- en bueno, hace 6 años, mentiras, hace 2 años, cuando más o menos les digo que hice como clic en eso, también coincidió con que yo tuve que entrar a hacer un curso de inglés intensivo para poder llegar al nivel de inglés que requería para estudiar mi maestría. ¿Sí? Sí. Entonces era un nivel muy alto y yo como académicamente hablando no había estudiado ni había aprendido inglés, eso ya es otra historia. Entonces yo tenía que prepararme para poder académicamente evaluar mi nivel de inglés. Entonces yo lo que hice fue invertir en un colegio, en una universidad de hecho. Yo dije voy a invertir mi plata y voy a entrar a una universidad a aprender inglés en una universidad, que en otro capítulo si quieren lo hablamos de esa experiencia, porque sí considero que es muy, muy diferente a la experiencia que uno tiene en un college, en un colegio, digamos, de inglés general. Y ese curso en específico a mí me ayudó tanto, ustedes no dimensionan, fueron un curso también de 6 meses, ¿son qué? ¿20 semanas? No me acuerdo. Y ese curso de verdad me ayudó demasiado, demasiado, y estoy muy agradecida por ese curso. Entonces, respecto a la pregunta que haces, yo considero que si todo uno es consciente, si de verdad está motivado a aprender inglés, llega a una institución que realmente te está brindando buenas estrategias, buenas herramientas para aprender inglés, y también utilizas por fuera más estrategias como las que hemos nombrado ahorita, yo diría que puedes llegar a alcanzar un nivel medianamente bueno en un año. Yo no considero que 6 meses, a excepción de que vengas de verdad con unos niveles muy avanzados en tu país, pero un año yo considero que es un buen tiempo. Sí, yo iba, de hecho cuando estabas diciendo como que no, que la institución es súper buena y yo va a decir que 6 meses, no, yo voy a discrepar, yo no estoy de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Yo no consideraría que en menos de un año uno se pueda tener el nivel de inmersión, porque es que, a ver, por ejemplo, alguna vez hablando con un profesor, él me decía, yo le preguntaba a él como, bueno, ¿cuánto consideras tú que uno desde nivel 0 hasta nivel bilingüe se puede tardar? Y él me decía aproximadamente 3 años, me decía él. Pero estamos hablando desde nivel 0 real. Sí. Pero lo que él me decía sobre todo es que el inglés, más allá de estudiarlo, hay que vivirlo. Entonces él decía, no son 3 años pegados en una academia estudiando. Él decía, no sé, empiezas a estudias
6 meses, después te vas, vives el idioma 6 meses, vuelves, estudias 6 meses y así como en esa dinámica. Pero obviamente no estamos hablando desde digamos, de esa trayectoria del cual hablaba. Pero digamos que una persona normal que va a venir acá a estudiar y que no se va a gastar la plata de pronto en una universidad que sea así tan intensivo y tan teso, yo diría que un año, porque igual es tanto de estudiarlo dentro de clase como de vivirlo fuera de clases. Porque al fin y al cabo uno por más que sea llega a un lugar en el cual va a hacer vida, y hacer vida en un lugar, digamos, lleva su proceso, lleva su tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana. Tú en 6 meses no te has terminado de establecer. En un año, digamos, estás más asentadito, ya tuviste más experiencias. Por ejemplo, es que hay muchas cosas que es difícil de explicar porque, por ejemplo... Como alrededor. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me tocó cuando nosotros nos fuimos a vivir a un apartamento. Yo era el que mejor nivel tenía de mi novia y la otra persona con la que vivíamos, la otra amiga. Entonces a mí me tocó contratar el servicio de internet, de telefonía, de todo el asunto. Entonces a mí me tocó hablar por teléfono, por ejemplo, con lo que son las líneas de atención al cliente, que la mayoría acá la trabajan pues como personas hindús, personas de la India. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, eso es lo que te va a dar realmente un nivel de inglés. Y va más allá de estoy en clase y digo una cosa, y estoy en clase y me enseñan una vaina. De hecho, me hiciste acordar de algo, ya que lo mencionas. Miren que yo era la que no estudiaba y mi pareja era el que estudiaba, pero todas esas situaciones como del día a día, como por ejemplo hablar con el real estate, hablar con la empresa del internet para conectar la luz, era yo quien lo hacía, la que no estaba estudiando ni aprendiendo inglés. ¿Pero por qué? Porque él, digamos que le daba aún mucho temor arriesgarse a hablar, ¿sí? A él también le costaba mucho eso. Entonces, entre los dos, yo era la más valiente, calculen. Entonces, alguno de los dos lo tenía que hacer, porque eso sí, no había, nadie nos iba a salvar de esa situación. Entonces, yo era la arriesgada a hacerlo, pero es irónico porque yo era la que no estudiaba inglés y era la que menos tenía como el aprendizaje ahí muy latente. Quizá por lo que decías de que tuviste una época en la que estabas mucho en contacto, aunque no estudiabas por tu trabajo, y es lo que decíamos. Y digamos que mi respuesta sería que igual es una suma de muchas cosas. Aparte de la capacidad de la persona para manejar el tema del idioma, es eso, lo que habíamos dicho. No es solamente lo que está en el libro de las clases, sino la cultura. Lo que Steve dijo es claro, el inglés no es solo el idioma, sino una cultura. De hecho, la manera como los nativos de inglés piensan es diferente. Científicamente dicen que cada idioma tiene una manera de pensar diferente. Sí. Entonces, tú no, digamos, en un lapso de un año, uno no puede, o de 6 meses, que es de lo que a veces uno, por ejemplo, dice, no, yo me voy 6 meses y ya vengo el más gringo de todos, el más bilingüe, no va a pasar. No va a pasar porque es un tema de absorber una cultura, de que hay mucho vocabulario y mucho vocablo que no está en los libros. Así como en nuestro idioma también tenemos muchas maneras de comunicarnos que no son propias del español que uno conoce estructurado. Pero entonces que si te apegas a nosotros con un año. Sí, yo digo que si uno le da bien, juicioso, estudia, le pone motivación y aparte no se queda solo con lo que ve en la clase, sino que se presiona a... Y no se junta solo con latinos, ni se pone a hablar español. Sí, hay muchas opciones. Sí, mira, yo hacía... a veces no tenía tiempo, pero hacía los voluntariados con gente australiana que a veces ni les entendía, pero yo estaba metido en el cuento y iba aprendiendo, así sea una palabra. Voluntariados, esos talleres que eran como conversaciones en bares, conseguir trabajos de ese tipo, en ese ambiente, hablando con gente, ofreciéndoles un café y demás. Todo eso es como si fuera un rompecabezas, donde uno no lo tiene armado desde el primer momento. Es piezas que uno va poniendo con lo que estudia, con lo que escucha, con lo que aprende, con lo que le corrigen. Sí. Y yo digo que un año también es un tiempo propicio para que alguien que estudie pues tenga una idea básica o completa del idioma y por lo menos se pueda comunicar y hacerse entender. Pero entonces, digamos, empecemos ya a redondear pues como este asunto, porque igual ya vamos llegando al final de nuestro episodio y les voy a hacer 2 preguntas muy, muy, muy claras y es, bueno, dígame qué ha sido lo más difícil del aprendizaje del inglés y dígame qué ha sido lo mejor de ese proceso de aprendizaje de inglés. Para mí es fácil responder, digamos, ¿qué ha sido lo más difícil? Encontrarle amor y gusto al inglés. Siento que hasta que yo realmente no hice match con eso, ni
me sentía como a gusto con la idea de por qué yo tenía que aprender inglés. Yo no tampoco como que sentí todo el aprendizaje, ¿sí? Ni tampoco me desenvolví, ni le metí la ficha, ni nada. Entonces, para mí, lo más difícil ha sido encontrarle ese gusto. Y lo mejor, de cierta manera, como sumergirte en otras culturas, poder a la final hablar con otras culturas que jamás, digamos, pensaste que ibas a poder hablar, ¿no? Y el inglés es un idioma que a la final te une con otras culturas, no necesariamente el inglés. Entonces, sí, yo creo que esas dos son las respuestas. Para mí lo más difícil creo que fue entender y hacer esa transición de que no era pensar en español y ponerle todo en palabras en inglés, sino absorber que era un estilo de vida diferente. Y me tocó como desarmar cosas de mi cabeza para darle paso a que el inglés tomara posesión en algo ahí. Es que es como que uno tiene que tener, no es que tenga, es como que tú tienes que, ¿cómo decirlo? Una personalidad, como que tú no eres el mismo en inglés. Exacto. Tienes que empezar a encontrar tu propia personalidad en inglés porque no puedes traducir todo. Exacto. Aunque se escuche raro, es cierto. Son como dos versiones tuyas, aunque eres tú mismo. Exactamente. Exacto. Sí. Y lo mejor, por decirlo así, lo positivo que me ha traído es eso, la expansión como de mi mente. De que ahora pues siento que estoy más cerca a muchas cosas que antes no. Interactuar con gente que piensa diferente, pero por lo menos tenemos algo en común para conversar y que está aprendiendo así como yo, el acceso a muchas cosas que antes no tenía, a información, por ejemplo, o que te vayas, no sé, de vacaciones a otro país y que por lo menos tengas una manera de comunicarte, o sea, como todas las posibilidades que te abre el por lo menos conocer el idioma, el inglés. Sí, totalmente. De hecho, me pareció muy bacano lo que ustedes están diciendo porque digamos que voy como mucho en conexión, ¿verdad? Empecemos por lo más difícil. Yo diría que lo más difícil es que uno no, o sea, hay muchas situaciones que uno no dimensiona que le va a tocar vivir en inglés, porque es que, a ver, no es solamente el hecho de que vayas al colegio o de que pidas una instrucción, una dirección y te la den en inglés, o sea, eso es como lo normal, pero piensen que igual cuando uno está acá, que no sé, que tienes una cita médica, le tienes que contar al doctor qué es lo que sientes en inglés. No dice, te accidentas en un carro, lo que sea, tienes que solucionar todo el contacto con la policía en inglés. O sea, eso es como, a ver, eso uno nunca lo piensa, pero eso asusta porque ya estamos hablando de que eso va a tener consecuencias de legales, de salud, de un montón de cosas. Y digamos que eso ha sido bien complejo porque no es vocabulario que uno realmente suele entender. Entonces digamos que por ejemplo, sobre todo para ir a citas médicas y cosas así, uno como que le toca estudiar, como a ver, este síntoma, cómo es, no sé repasar, cómo se dice, cómo lo digo, cómo se pronuncia. Sí, total. Entonces eso ha sido, digamos, lo más difícil. Y lo mejor de la experiencia, a ver, yo me súper identifico con lo que ustedes dos dijeron. Primero, a mí, y les cuento una anécdota, resulta que me pasa algo muy particular y es, yo tengo dos nombres, yo me llamo Jonathan Steven, y a mí normalmente toda la vida me gustó Steven, pero en Australia todo el mundo le importa es tu primer nombre. Entonces acá yo soy Jonathan. Entonces es súper charro porque llega un punto en el cual si a mí me preguntan mi nombre en español, yo digo mucho gusto, Steven. Pero si a mí me preguntas mi nombre en inglés, yo digo Jonathan. La respuesta mía, o sea, yo soy como Jonathan es la versión en inglés y Steven es la versión en español. A mí también me pasa lo mismo. O sea, todos usamos el segundo nombre. Sí, sí. Algún día revelaré el mío, pero no sé. Entonces eso, o sea, súper me identifico con el asunto y que es muy bacano también el hecho de pensar en que, no sé, o sea, llega un punto en el cual ya tus ideas son tan, digamos, tan desestructuradas en el sentido de que piensas la idea, digamos, de una forma abstracta y no la piensas en un idioma. O hay veces que de pronto estás pensando incluso lo que vas a decir en español y se te vienen ideas en inglés, porque ya no piensas netamente ligado a un idioma. Y lo otro que iba a resaltar, que ustedes también lo dijeron, es, a ver, cuando uno está sobre todo aprendiendo al principio, uno se acostumbra de pronto a pensar, y sobre todo cuando lo hace en sus países, que el inglés es el idioma de los gringos y que el inglés es el idioma de Norteamérica, de Estados Unidos, y hay mucha gente que es antiamericanos o antinorteamericanos y es como, nada, yo que voy a aprender eso es basura. No es como, no, yo definiría el inglés como esa autopista que conecta a todo el mundo, porque realmente lo más maravilloso de tener un idioma como el inglés y de saberlo
no es solamente comunicarte con los australianos o con los británicos o con los gringos, sino que es con gente de Bangladesh, con gente de la India, con gente de Pakistán, con gente de Filipinas, con gente de todos lados, franceses, alemanes, o sea, es eso que te va a permitir como ese tiquete de entrada al mundo. Entonces, desde que tú no sepas inglés, estás por fuera de ese mundo interconectado. Cuando ya aprendes inglés es como, bueno, ya llegaste ahí, vas a poder consumir, creo que como el 60% de la información de internet que solamente está en inglés, ya vas a tener contacto con gente de un montón de lados y eso se siente brutal. Entonces eso es como lo más maravilloso que puede haber respecto a esa experiencia del aprendizaje del idioma inglés. Muy de acuerdo. Interesantes reflexiones. A mí me gusta mucho lo que estamos conversando porque es nuestra manera de contar nuestra historia, pero también de que el inglés no es algo que pasa, o dominar una segunda lengua, porque puede ser cualquier otra, no es algo que va a pasar del día a la mañana. O sea, es un proceso que toma tiempo de absorción y demás. Es algo que se vive. Exacto, es una vivencia. Entonces, ya como para ir cerrando este episodio, dos invitaciones. Uno, para quienes piensan venir, entender eso, que vienen a un proceso, o sea con el inglés o en otro idioma, donde van a ir aprendiendo poco a poco, armando ese rompecabezas. Y pues para quienes están acá o en otro país anglosajón, seguir aprendiendo poco a poco, poniendo uno de su parte, forzándose uno a no quedarse también en la comodidad de su propio núcleo cultural, sino también abrirse a los demás. Es de actitud. Exacto, sí. Es un tema de actitud. Y de intención, sí, es verdad lo que dices, ¿sabes? Si tienen la oportunidad de aprender algo antes de venir, ¿por qué no? Realmente se van a ahorrar tiempo y van a llegar con una actitud muy, muy diferente y van a aprovechar las herramientas de pronto de una manera más acorde. Entonces, ese consejo es válido también, que intenten prepararse. Sí. Exacto. Y sí, entonces de esta manera vamos concluyendo nuestro noveno último episodio de un solo número, de un dígito. Esto suena muy La próxima grande. vez que nos escuchen ya diremos 10. Sí. Los primeros 2 dígitos por primera vez. Bueno, muchachos, entonces, gracias de verdad. Hacer una invitación a la gente a que nos sigan en nuestras redes sociales como en Instagram, downunder@downunder.podcast. Que ahí estamos súper pendientes, respondiendo comentarios, respondiendo mensajes directos, o sea, y posteando información en relación a los episodios. Y aprovechemos antes de cerrar para agradecerles a todos los que nos han enviado esos mensajes de motivación. Nosotros los tenemos guardados. Los tenemos guardados. Sí, parecemos tenemos que hacer algo especial con parecemos ellos. Enamorados que guardamos cada mensaje, los vamos reuniendo para poder algún día poder hacer algo lindo para ustedes, de verdad, porque son demasiado hermosos. Recibimos muchos mensajes, también nos han dejado críticas súper constructivas, pero de una forma súper bien linda. Nos lo han dicho de una manera muy linda, entonces estamos muy agradecidos por todos sus mensajes, por también sus recomendaciones de temas que ahí poco a poco los vamos a ir desarrollando. Los invitamos entonces a que nos sigan por allá y a que nos den alguna idea para nuestro episodio número 10, porque no puede ser cualquier episodio. Entonces, si ustedes tienen una idea interesante, cuéntenosla y la hacemos. Hagamos una dinámica para eso. Sí, exacto, total. sí. Vamos a pensar una idea, a ver qué se nos ocurre y allá se la comunicaremos entonces en Instagram. Muchísimas gracias, muchachos, y nos escuchamos en un próximo episodio en Viviendo en Down Under. Tenemos que mejorar ese cierre. Chao. Chao.